En principio, las facultades legislativas que delegó el Congreso al Ejecutivo se suponía, vamos a corregir si es que no es así, no incluía específicamente materias de salud, pero hay 5 decretos legislativos, 9, gracias por la corrección, 9 decretos legislativos que abordan temas relacionados con el sector salud. Alexander Saco, coordinador del Foro Salud, se encuentra con nosotros. Gracias, Alexander. Son 9, yo había leído que son 5. No. Son 9 entonces. Son Ahora, 9 decretos. Efectivamente, no había facultades específicas para el sector salud, porque hay quienes ya cuestionan incluso la constitucionalidad en sí misma de estos 9 entonces decretos. El decreto, la ley de otorgamiento de facultades habla de 5 grandes temas y el Ministerio de Salud ha utilizado el inciso H, que está dentro de la reactivación económica y la formalización. Y de ahí ha jalado para dar estos 9 decretos. ¿Habría una justificación? Según su concepto, ¿habría esta justificación? Ninguna. Además, porque hay un antecedente importante. Cuando se dieron las facultades para hacer reforma del sistema de salud en la época de Ollantumala, la ministra Midori Javich, hay una ley muy específica que le dice al Ministerio de Salud, usted puede normar en estos 6 temas. Esta ley, la que autoriza estas facultades, es mucho más específica. Y el debate que hubo en el Congreso, donde vinieron los ministros, donde fue el presidente del Consejo de Ministros a sustentar todo lo que se iba a dar con el grado de especificidad que vemos en esa ley, en ningún momento considera salud. Lo que se está haciendo es ingresar de esto a través de una audacia legislativa que va a traer consecuencias porque son decretos que no están autorizados. Vamos a ver entonces cuál es el contenido de estos decretos. Primero, el 1305, que es el que más atención ha recibido hasta ahora en los medios, que básicamente pasa el INEN, el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, desde ser organismo público ejecutor al control del MINSA. Así es. Esto ha tenido posiciones a favor, sobre todo en contra, los pacientes han protestado. He visto que médicos del INEN, en cambio, están a favor del tema. ¿Cuál es la posición del foro? Hay posiciones encontradas, en todo caso, en el tema del INEN, pero hay un contexto. El contexto es que el Ministerio de Salud se ha ido desprendiendo de la administración de la prestación de salud en todas las regiones del país y en Lima también a través del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, que lamentablemente ha sido desactivado también hace muy poco. Entonces, el Ministerio de Salud está asumiendo otra vez la gestión directa de todos los hospitales y redes de Lima, que son más o menos 3.000 millones de soles, y todo el aparato que significa problemas de abastecimiento, personal, etcétera, etcétera. Y en ese contexto regresa el INEN, que no es que ha estado tampoco fuera del Ministerio, ha estado dentro de la normatividad del Ministerio, solo que como una OP. Entonces, pero entonces hay 2 criterios. Uno, el de alguna manera descentralizar los servicios de salud, y otro, el que el Ministerio tenga un control importante. O sea, ¿es bueno o es malo? Porque puede haber argumentos desde ambas perspectivas, ¿no? La tendencia ha sido en los últimos 15 años a descentralizar. La única región que no había descentralizado era Lima, porque ningún alcalde quiso asumir lo que le corresponde la red de salud de Lima. Pero el Ministerio de Salud, mira, los hospitales, el 2 de mayo está cerrando sala de cirugías porque no hay insumos. Los 200 millones de soles que se le transfirieron al Ministerio de Salud han servido para pagar deudas. Es decir, en ese contexto, regresar al INEN, que ha estado funcionando y todavía tiene problemas, es cierto, pero hay muchísima gente que está atendiendo por el Plan Esperanza. El Plan Esperanza ha crecido, el Plan Esperanza es efectivo, tenemos un seguro oncológico que está atendiendo a los más pobres del país, y la atención del INEN, si bien todavía conserva una clínica donde hay ingresos privados, pero ha crecido muchísimo. Aparte, hay la construcción de una torre, la torre oncológica más grande del país, que cuesta alrededor de 250 millones de soles y que ya está colocándose en retraso porque el segundo pago que se ha tenido que hacer a la contratista, los segundos 50 millones de soles, para que se comience a construir físicamente la obra este marzo, no han podido hacerse. Entonces ya ahí hay un problema. Y regresar todo un aparato... ¿Y por qué no se puede hacer ese pago? Ese pago no se ha podido hacer porque ya el INEN dejó de existir formalmente como OPE el 28 de diciembre, 29 de diciembre. Claro, y ya las autoridades anteriores no quisieron hacer ese pago porque hay como un limbo. Ahora, pero entonces, en resumen, Alexander, la objeción es que el Ministerio no está preparado para recentralizar, no tiene las herramientas, tiene sus propios problemas como para... y los problemas de todos los hospitales de Lima ahora. Debería soltar prendas en lugar de devolvérselas a colgar. Exacto, una capacidad rectora
ordenadora del sistema de salud a través de todas las normas y de la autoridad que tiene. El ministerio no puede decir que el hospital X no está bajo su jurisdicción porque es OPE o porque no es OPE. El ministerio tiene los instrumentos para hacerlo, pero además ese decreto tiene otras cuestiones más. Deroga desactiva la Escuela Nacional de Salud Pública. Eso le iba a preguntar, porque muchos en realidad, digamos que planeamos sobre los temas, no sabíamos exactamente la importancia de esta Escuela Nacional de Salud Pública. ¿Es importante? ¿Ha tenido un desempeño? Importantísima. En los últimos 2 años... ¿A qué se dedicaba? Ha capacitado a más de 40.000 profesionales de la salud en temas justamente de abordaje de la salud colectiva. Ya tenía además un plan de formación en gestión, en dirección, en conducción, Estamos hablando de estudios de capacitación, de actualización para profesionales. De actualización, también de posgrado, toda una serie, una formación, y también en acción, en el terreno, capacitar a técnicos para que vayan, por ejemplo, a hacer intervenciones de vacunas, fumigaciones, etcétera. ¿Estamos hablando de una institución de qué tamaño? Bueno, es una institución, o sea, dentro del Ministerio de Salud es pequeña, pero la capacidad que tiene es de ordenar y hacer programas de capacitación utilizando los propios recursos del Ministerio de Salud y también algunos extras. Pero a ver si nos entendemos. En algunos casos el Ministerio de Salud está tomando estas prendas y en otros casos como este está soltándolas. Claro, ahora, las desactiva en realidad. ¿Cuál es el efecto de esta desactivación? Bueno, en el caso de la Escuela Nacional de Salud Pública, el fundamento que está en la exposición de motivos señala que se desactiva porque el Ministerio tiene sus labores propias y que además compite con la oferta existente de formación de salud pública. Y ahí el exministro de Salud... Con la oferta privada. Privada, exactamente. El exministro de Salud, Oscar Ugarte, ha señalado que hay un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque la actual ministra de Salud ha sido exdecana de la Facultad de Salud Pública y es catedrática de la Universidad Cayetano Heredia, que obviamente es la más grande oferta de formación de recursos humanos en salud y en gestión de salud. O sea, la Cayetano competía con la Escuela Nacional de Salud Exacto, con la Escuela Nacional de Salud Pública, que ya ha dejado de existir y que estaba haciendo una labor interesante. Entonces, además, deroga completamente las redes integradas. Las redes integradas de atención en salud. Exacto. El gobierno anterior dio 23 decretos legislativos que pueden tener observaciones, etcétera, pero que establecieron algo así como una ruta. Y ahí está un decreto muy importante que es el de las redes integradas de atención primaria de la salud. ¿Qué significa esto? Que hay que organizar el territorio y fortalecer los servicios de primer nivel con capacidad resolutiva, con intercambio entre los operadores, con médicos de familia, con territorio bien determinado, con la población adscrita y con las prioridades. Bueno, ese decreto legislativo, justamente el anterior que ha sido grabado, servía para hacer todo. Ahora nos hemos quedado en un vacío legal y estamos regresando a lo que había antes, que era nada. Nada. ¿Cuál es la propuesta alternativa, en todo caso, del Ministerio de Salud frente a estas derogatorias? Ninguna. Y el CIS. Hay un decreto legislativo sobre el CIS. Nosotros ya estábamos en el país en la discusión de cómo financiar la atención de estos 17 millones de personas. El CIS ha desafiliado en los últimos 2 meses a 600.000 personas que tenían u otro seguro o no correspondía que estén en el CIS, ni son vulnerables ni son pobres. De acuerdo, eso no está mal, ¿no? De acuerdo, ya, se sacaron esas 600.000 personas. Pero ahora resulta que a través de este decreto legislativo va a haber otra vez el cruce de información con el sistema de focalización de hogares y estamos hablando, por lo menos en la categoría pobres, de 3 millones de personas que van a tener que ir a las municipalidades y en el caso de los vulnerables de un número indeterminado que puede llegar a 2 o 3 millones de personas. Esto no querría decir que retrocede sobre las políticas del propio gobierno actual. Bueno, el gobierno actual no ha hecho ninguna política de salud. No, pero que cuando usted me está hablando de la desafiliación, digamos, inicial, ¿esto no complica ese proceso en sí? De esas 600.000 personas. No, esas 600.000 personas ya salieron. Ya, se acabó. Ya, ellos no tienen derecho porque tenían 2 seguros, etcétera, etcétera. Ya, no está. Pero tenemos los otros 17 o 16 millones que quedan. Ahí va a haber esta reevaluación que van a tener que ir por lo menos 5 o 6 millones de personas a las municipalidades. Las municipalidades tienen capacidad, tienen criterios para establecer quién necesita una atención de salud más allá de si la persona tiene en su casa un televisor, un celular, etcétera, etcétera. No, estamos retrocediendo. El debate se le entrega a las municipalidades control sobre la calificación o la pertinencia de estar en el CIS. De todas estas 6 millones de personas. Antes era... ¿Cómo era antes? O sea, el criterio ha sido que hemos ido avanzando en la afiliación a través de la pobreza, que son 10 millones de asegurados, y a través de criterios categóricos como madres gestantes, niños escolares, recién nacidos, caliwarme, etcétera, etcétera, que han ido involucrando un número grande de personas de seguro integral de salud. Entonces, lo que hace esto es
a través de, en coordinación con el Ministerio de Inclusión Social, estas unidades locales de evaluación, así se llama, las personas se les va a notificar y se les va a decir, bueno, vaya usted a la unidad local a, entre comillas, demostrar que es pobre para seguir teniendo el derecho, lo cual realmente enreda el asunto y genera desatención y barreras, porque los hospitales siempre tienen la idea de contener la demanda porque no tienen recursos y ya está viéndose que le están diciendo a la gente, ya no te vamos a afiliar, tú no tienes derecho, etcétera. O sea, se genera un programa de naturaleza expansiva puede entrar más bien a ser restringido. Bien. Y cuando la discusión era cómo financiamos y cómo hacemos que el SIS influya en la gestión de los hospitales para generar una mejor oferta y de calidad. Para terminar, Alexander, a ver, es importante este tema del colegio químico farmacéutico, el tema de la transferencia de algunos temas hacia DIGESA. Estamos hablando de cosméticos, edulcorantes, productos dietéticos, control sobre estos productos. ¿Esto está bien? ¿No está bien para el Foro Salud? Ayer ha habido una manifestación grande, más de 700 químicos farmacéuticos, exactamente porque se ha transferido de DIGESA de DIGEMIT hacia DIGESA, todo lo que tiene que ver con el registro de alimentos y también con los cosméticos. Los alimentos se les da una facilidad mayor de declaración jurada de sus contenidos, ya no va a haber necesidad de inspección, se va a poder decir yo fabrico esto y créanme. Y en el caso de los cosméticos y productos como el jabón, como los bloqueadores solares, etcétera, se le está traspasando a la DIGESA, que la propia DIGESA en un comunicado a sus trabajadores ha dicho que no tiene la capacidad para ello. Entonces, estos decretos, y para no hablar de su salud, que a su salud se le está quitando la capacidad de poder categorizar los establecimientos. En el Perú, cualquier privado o cualquier público puede abrir un establecimiento y decir que es una clínica súper, y en realidad no lo es. Y en el caso de los establecimientos públicos puede decir que es un hospital y generar también que se le está recortando la facultad de su salud para decir este sí es, este no es. Ya no, se lo han quitado, y la acreditación, que es un proceso. Vale, entonces la pregunta final es, ¿estos decretos contribuyen a la mejora de la calidad de vida y la salud de la población y de poner delante al ciudadano, como está diciendo el gobierno? Y de nuestro análisis, no. Y además, no están autorizados en la facultad. Vamos a transmitir estas inquietudes y críticas serias al primer ministro que está por visitarnos y sobre todo a la ministra Patricia García, a quien queremos invitar, ¿no?, para poder discutir un tema que sin duda pues afecta a su sector. Sí. Gracias, Alexander, por estar con nosotros. Muy interesante y muy puntuales las críticas. Vámonos a una pausa, regresamos de inmediato.